A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. Hola queridas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mi Derecho a Hablar. Como todas las semanas, vamos a conversar sobre derechos humanos que nos afectan en el día a día. En esta ocasión vamos a conversar sobre un acontecimiento que ocurrió hace más de 100 años y que el 8 de marzo fue conmemorado en el Ecuador y en muchísimas partes del mundo, y nos referimos al Día Internacional de la Mujer. En 100 años o en más de 100 años que han transcurrido desde aquella tragedia, desde aquel femicidio en masa que se ocurrió contra mujeres trabajadoras en Nueva York, en Chicago, al día de hoy, ¿cuáles han sido los avances? ¿Cuáles han sido los retrocesos? ¿En qué hemos crecido? ¿En qué nos hemos estancado como mujeres en la reivindicación y garantía de los derechos? Lo conversaremos el día de hoy. Para el efecto hemos invitado a dos compañeras activistas de derechos humanos. Está Janet Guerrera. Janet es coordinadora del movimiento por un amor responsable. Y Micaela, en cambio, ella es del movimiento, es activista del movimiento Mujeres con Voz. Micaela Camacho, que nos acompaña en el día de hoy. Vamos a conversar, voy a hacer una primera pregunta general para las dos. En estos 100 años, ¿cómo ven ustedes el estado actual de la situación de las mujeres desde el punto de vista de la perspectiva del 8 de marzo? Janet. Bueno, si bien es cierto, en estos últimos 100 años hemos tenido avances, no es suficiente para lograr la ansiada igualdad y la equidad que necesitamos, que merecemos y sobre todo que buscamos. Las mujeres aún tenemos problemas en el tema de brechas salariales, en el cuidado de los hijos, en las tareas del hogar, en el acceso al empleo, el acceso a la educación y el acceso a la justicia. Aún faltan derechos por conquistar, aún hay mucho que luchar. No es que nos victimicemos, pero hay que mirar las cosas desde la realidad. Hay que ver que sí, a los hombres se les dan mayores oportunidades, mayores ventajas, aún a veces dentro del entorno familiar, no solo dentro del entorno social. Micaela. Listo, muchas gracias por la invitación primeramente. Yo creo que mundialmente el movimiento de mujeres en la actualidad está teniendo mucha acogida. Es decir, si nosotros nos ponemos a ver las manifestaciones por el 8 de marzo que ocurrieron en España, en Bilbao, en Madrid, en todas estas ciudades son masivas, son de 1 millón de mujeres, y esto nos da a conocer algo, nos da a ver que algo está pasando. O sea, no es de gana que nosotras... Aquí en el Ecuador, por ejemplo, existe aún una brecha salarial del 30% menos las mujeres ganamos por realizar exactamente el mismo trabajo que los hombres, sin tomar en cuenta las dobles y triples jornadas laborales que sufrimos. A pesar de todo esto, pienso que el feminismo y el movimiento de mujeres está en crecimiento. Yo podría incluso considerar que en este momento podría ser incluso hasta la 4ª ola del feminismo. Interesante, vamos a conversar de eso más adelante. Tocábamos el 8 de marzo porque fue un hecho histórico, no solamente por la conquista de la igualdad de las mujeres, sino porque desde ese tiempo acá se está hablando de las mismas reivindicaciones: igualdad salarial, que ya lo mencionaba Janet, la posibilidad de trabajar menos horas, es decir, ahí se planteaba que que se trabaje únicamente 10 horas y no 12, 14, 16, hasta 20 horas de trabajo como era anteriormente, y la posibilidad de garantizar acceso a la vivienda. Es decir, era un componente de las reivindicaciones del movimiento obrero, pero que en este caso habían dejado a un lado las luchas por las mujeres. ¿Cómo se ve en este momento, Janet, la lucha y la reivindicación? ¿En qué se diferencia y en qué se asemejan a lo que ocurrió hace 100 años en el 8 y 10 de marzo? Bueno, las diferencias es que estamos en otra etapa.
Estamos en otros tiempos y obviamente tienes que ir adaptándote a cómo avanza la tecnología, cómo avanzan las sociedades. Entonces tenemos muchas diferencias en la manera de expresarte, en los medios que utilizas para esa lucha, en la forma de convocar. Incluso tenemos mujeres que son mucho más libres en ese sentido y que incluso llegan a quitarse la ropa como una forma de expresión, como una forma de protesta. ¿En qué se asemeja? En que los deseos, en que las manifestaciones y la opresión que sienten todavía las mujeres son iguales. A pesar de que hemos avanzado en derechos, como digo, aún falta por conquistar. Aún el sistema patriarcal es opresor, no te deja la libertad de decidir, aún te cree una mujer que eres incapaz de tomar decisiones, que eres incapaz de manejar dinero, que eres incapaz de hablar coherentemente, porque si no piensas como el sistema piensa, si no piensas como la mayoría de hombres piensan, sencillamente estás loca o no entiendes, sencillamente eres una ignorante. Sencillamente nos matan. Exacto. Cuando no cumples con un canon que el patriarcado te impone, mueres. Ahora, tú hablabas de la tercera o de la cuarta ola del feminismo, que es un movimiento que va creciendo a nivel mundial. Sin embargo, vemos también que junto a esta cuarta ola también hay una tendencia conservadora que viene creciendo, ¿no? El neomachismo, el neoconservadurismo, las posiciones contra los derechos de las mujeres, de las personas LGBT, contra los derechos de niñas, niños y adolescentes, es decir, de todos aquellos sectores que son vulnerables y que ciertamente han logrado reivindicaciones. Este neoconservadurismo, este neomachismo y la nueva ola, la cuarta ola de feminismo, ¿cómo se plantea en este escenario de disputa? ¿Qué es lo que está pasando entre estas dos corrientes? Bueno, hablando de aquí puntualmente del Ecuador, creo que una de las razones por las que también paramos el 8 de marzo fue que el Ecuador no legisla con el principio de laicidad. Nosotros, el Ecuador contempla, la Constitución contempla los derechos que tenemos de creer y de estar o no estar de acuerdo en lo que nosotros nos parezca, pero eso no puede ser legislado bajo nuestros principios morales y católicos, no puede estar legislando nuestros derechos. Entonces, nosotros paramos porque además el Ecuador no asistió por quinta vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por nosotras, por las mujeres. Entonces, también paramos por esta falta de voluntad política y vemos que al menos aquí en el Ecuador hay mucho que avanzar en ese sentido, porque los grupos fundamentalistas y conservadores son muy fuertes dentro de aquí, de Latinoamérica en sí. De ahí creo que yéndonos un poco más a Europa, por ahí es diferente porque se ha conseguido ya los derechos, a pesar de que estos nuevos grupos están surgiendo con fuerza, pero nosotras vamos a seguir con la misma fuerza reivindicando y protegiendo lo que hemos conseguido históricamente. El paro mundial de mujeres que se dio el 8 de marzo también se produjo en el Ecuador. Las razones, Micaela las ha explicado, muchas de ellas es que hay una política pública que tiene un enfoque religioso, un enfoque que afecta los derechos de todas las personas, no solamente las mujeres, sino el derecho a la igualdad. ¿Cómo estuvo desarrollada esta marcha del 8M en el Ecuador? ¿Tuvo el mismo impacto, por ejemplo, que en Estados Unidos, a pesar de que en Estados Unidos Donald Trump gana precisamente por el movimiento contra los derechos de las mujeres, de las diversidades, pero se dio como se dio en Estados Unidos, en Ecuador, la marcha del 8M por la reivindicación de los derechos con la misma fuerza? Bueno, si lo vemos estadísticamente, tú dirías, wow, no hubo 1 millón de personas. Pero la fuerza no depende de la cantidad de personas, sino de la voluntad y de la entereza que tengan quienes lo llevan adelante. Y para estos movimientos como nosotros, Vivas Nos Queremos, Nosotras con Voz, Aiquitas, entre otros movimientos que trabajan derechos de mujeres en el Ecuador, lo lanzaron con fuerza. Y creo que eso es lo importante, mandar el mensaje necesario, a pesar de que, como dijo Micaela, aquí tenemos grupos conservadores muy fuertes, pero que poco a poco van perdiendo credibilidad, precisamente por el hecho de estar, primero, vulnerando derechos de mujeres y de población LGBTI, de niñez,
pero además por el tinte religioso, porque una cosa es tener tú tus creencias personales y otra cosa es querer imponerlas aún en las leyes. Ya pasamos el tiempo en que la Constitución nos decía que éramos un pueblo católico, ahora somos un Estado laico y como tal tenemos derecho a decidir, como tal la religión no debe incidir en esas decisiones. Entonces es un despertar. Las personas van despertando independientemente si van a las marchas, las personas empiezan ya a darse cuenta de que esto no es lo que debe regir la vida de las personas. Ok, Micaela, cuando nosotros decidimos parar, cuando las mujeres decidieron parar, muchas instituciones inclusive también decidieron que las mujeres no trabajen ese día. ¿Es suficiente con esto? ¿Es suficiente con una conmemoración? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando las marcas se toman el 8 de marzo para poder promover productos como lo hacen con el Día de la Madre, con el Día del Padre, con el Día de la Familia, apropiándose inclusive haciendo a un lado la verdadera razón por la cual existe esta conmemoración? ¿Cómo hacer frente a este tipo de cosas y qué tipo de mecanismos se pueden promover para lograr una conciencia mayor en la defensa de los derechos de las mujeres? Claro que sí. Esto es producto del sistema en el que vivimos, patriarcal, en el que nuestras luchas las deslegitimamos, celebrando el Día de la Mujer como una valoración a lo femenino, a lo que significa ser mujer, y no es eso, ¿no? Esto es una conmemoración de 146 compañeras que murieron reclamando derechos, no es una celebración, es una conmemoración, y creo que desde nuestros espacios, como dijo la Yani, tenemos nuevos espacios de luchas como son las redes, el internet, que tal vez no son suficientes, pero las tenemos. Desde ahí, desde nuestras cotidianidades, empezar a desmentir esto y decir, no me digas feliz día. Esto pasó el 8 de marzo. No quiero que me regales flores, quiero que me ayudes a luchar por mis derechos, por los derechos que aún me faltan. Entonces, desde nuestros espacios, romper con este mito de conmemorar lo que es la mujer, ensalzar lo que es la mujer, lo femenino, que las creaciones más hermosas del mundo, no. Nosotras estamos aquí por estas 146 mujeres y todas las situaciones que se han dado alrededor del 8 de marzo que han sido reivindicaciones de lucha de mujeres. Claro, para contarle un poco a la audiencia, estas 146 mujeres fueron víctimas de agresión, fueron encerradas en una fábrica en Nueva York y fueron prendidas fuego. No está determinado si fue el empleador el responsable, pero la explicación con respecto a cómo fueron ellas prendidas fuego dentro y fueron calcinadas y quemadas vivas hace más de 100 años, y por la razón por la cual se celebra el 8 de marzo ha sido efectivamente desvirtuada, y es importante siempre pensar en esa aclaración. Ahora, en clave de derechos, hablábamos del derecho a la igualdad de género, hablábamos del derecho a la igualdad salarial y en general aspectos relacionados con estos ámbitos. Pero hay otros ámbitos, Janet. Está, por ejemplo, la relación que tienen las mujeres con los hombres y el asunto relacionado con los niños. En el país se está discutiendo desde hace unos meses la necesidad de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de una reforma al Código de la Niñez. Hay algunos sectores que proponen la tenencia compartida como una necesidad de los niños para que sus padres vivan con ellos, pero en esta discusión sobre la propuesta de reforma se han presentado ataques contra las mujeres, presentándolas como vividoras, como vagas, como oportunistas, como mujeres que se quieren aprovechar de los hombres, y que las pensiones alimenticias, por ejemplo, son una muestra de que efectivamente la ambición, entre comillas, desmedida a las mujeres por sacarle dinero a sus ex, es lo que motiva el Código de la Niñez, que fue construido además hace muchísimo tiempo por las reivindicaciones del propio movimiento de mujeres. ¿Cómo miras tú desde el colectivo que representas este tipo de ataques en el día a día, ataques contemporáneos relacionados con la tenencia de niñas y niños? Bueno, este tipo de ataques aparecieron no recuerdo el año exactamente, pero fue después de la aprobación del Código de Niñez, cuando ya se instauró el tema de tabla de pensión alimenticia, montos fijos, montos que van en base al sueldo que gana la persona que debe pasar la pensión. Lo curioso es, y es lo que yo siempre pregunto y siempre insisto, es por qué antes no hubo este tipo de movimientos que reclamaban pasar con sus hijos. ¿Por qué fue solo después de la instauración de las pensiones alimenticias con una tabla que aparecieron? Porque antes nadie dijo nada. Antes los jueces daban la pensión, como dicen, a ojo de buen cubero.
Entonces no había un rango establecido para ellas. Aún personas que ganaban un sueldo alto pasaban pensiones alimenticias bajas. Te doy un ejemplo. Una persona antes de la tabla de pensiones alimenticias daba $55 para un hijo. Llegaron las tablas y le tocó subir a 290, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Actualmente, si vemos, a pesar de todo, el rango de pensiones alimenticias tampoco es muy alto. Más del 85% de las pensiones no sobrepasan $200. Entonces dime dónde está el negocio. Y si tanto es negocio, como yo digo, si tantas mujeres hay que hacen mal uso, hay una herramienta en el COGEP para pedir una rendición de cuentas. ¿Por qué no las piden? ¿Será que los abusos no son tantos como dicen? Claro. Porque además, un niño, por más que tú digas es que la mamá no lo cuida, tienes que mantenerlo. Y con 100, 200, 50, incluso pensiones de 20, de $35, tú no mantienes un hijo para darle una vida por lo menos económicamente estable. La canasta básica está en $700. Exacto. Entonces, y la mínima en 300 y algo más. Exacto, pero es para tener una vida, o sea, mínima, una alimentación ni siquiera bien nutrida. ¿Ya? Entonces con 100 o $200 tú lo que haces es darle de comer a un niño, hasta ahí. Entonces este tema de los negocios, el vestir, la educación, la salud y todo, obviamente lo está cubriendo la mamá en el caso de tener la suerte de que le llegue la pensión alimenticia, porque más del 70% están en mora, además. El 70% de las pensiones padres o madres que deben pensiones exacto. alimenticias no han pagado las pensiones. Okay. Entonces alguien asume y es la persona que cuida a los niños. Exacto. Entonces el pretexto es que, bueno, no hay trabajo. Ok, no hay trabajo, pero yo como mamá o tú como papá que estás a cargo de tus hijos, sabrás lo que haces, pero tú tienes que llevar el alimento diario, tienes que cubrir todos los días necesidades. Entonces, todos estos ataques que se han venido dando contra las madres ya desde hace muchos años atrás, ahora con esto de las reformas que están en discusión, son precisamente para deslegitimar ese tema económico, para volver a lo de antes y no tener esa responsabilidad económica, porque el cuidado tampoco es que lo han asumido. Ahora quieren imponer una tenencia compartida, cuidados compartidos como se denomina en el borrador que están preparando. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? Si revisas las cifras, el 1% de juicios es de visitas frente al tema de alimentos. O sea, y no es por locura que se siguen juicios de alimentos, es precisamente porque en la mayoría de casos hay un tema de responsabilidad. Los insultos, la denigración, vienen precisamente para deslegitimar, para que no sigas reclamando, porque tú, mujer, no sabes manejar una pensión, porque tú me tienes que rendir cuentas, porque tú vas a mantener al mozo, porque tú no eres capaz de cuidar bien a mis hijos. Pero si no te doy dinero, callado me quedo, no importa, haz lo que quieras. ¿Me entiendes? Entonces el trasfondo es económico, incluso se plantea dentro de la reforma, no recuerdo el artículo, que el tiempo que pasen lo que se denomina ahora visitas, que sería ahora se lo denomina tiempo de cuidado, se descuente de la pensión alimenticia. Es decir, que esas pensiones de $100, ¿en qué quedarán? ¿En 50? ¿En 40? ¿En 20? Entonces la reforma por ningún lado está velando. Está velando por los intereses y los derechos de la niñez. En ningún lado. Está velando realmente, y es lo que hemos dicho, por quien debe pagar la pensión alimenticia. Hay cosas rescatables, pero en la mayoría de artículos son totalmente vulneratorios. Por ejemplo, ahora se pretende que quien tenga el cuidado a su cargo el cuidado de los niños y niñas, para cambiarse, por ejemplo, si yo vivo en Quito, cambiarme a Guayaquil o incluso a Sangolquí, yo tengo que notificarle a la otra parte y la otra parte puede decir que no. Y si yo me tengo que ir por trabajo, lo que sea, y él dice no, tengo que dejarle a mis hijos. Es decir, ahora depende mucho, todo lo que son relaciones, se van, relaciones familiares, problemas familiares, todo se va a judicializar. Si ahorita ya es complicado cobrar una pensión alimenticia porque se judicializó el tema extremadamente diciendo venga a la audiencia para que me justifique por qué no pagó la audiencia. Así tranquilo, le doy 10 años para que pague $1,000. Porque así están los acuerdos de pago. Hay acuerdos de 16 años para pagar $4,000. Los hijos no van a esperar 16 años, pero es muy cómodo para quien no tiene la responsabilidad decir, no tengo trabajo,
no puedo pagar, ay, qué pena, entonces el otro que se vea cómo se Claro, arregla. y el derecho de los niños y niñas a Exacto, recibir alimentos no se se ve los afectado está en este caso. cuidando. Y obviamente, como no pueden atacar directamente a los niños, atacan a la lucha de las mujeres. Así es. Porque Pero son las que además, reciben en general el dinero. Claro, pero estigmatizando además el rol Por de la supuesto, maternidad, ¿no? por Así es. supuesto. Otra de las políticas públicas relacionadas con derechos o que afectan positiva o negativamente los derechos de las mujeres es la ley contra para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta ley fue discutida el año anterior y este año fue vetada, fue sancionada más bien por el presidente de la República y se encuentra en total vigencia. ¿Cuáles son los desafíos, Micaela, para que se implemente esta ley para erradicar la violencia contra las mujeres en el Ecuador? Bueno, creo que primero, antes que nada, debería haber una voluntad política por los derechos de las mujeres y no tomárselo solamente como un eslogan político, porque esta ley no es una dádiva del gobierno ni del Estado. Esta ley es algo que el movimiento feminista y de mujeres hemos conseguido estar atrás del Estado, cuando a ellos les compete. Entonces, ¿qué podemos ver dentro de nuestro nuevo gobierno? Que no hay un compromiso real con las mujeres. Claro, cuando entró el presidente Lenín Moreno, su primer decreto fue deshacer el plan familia. Muy bien, eso es lo que debía hacer. Luego, la ley, perfecto. ¿Y por qué no acudió a lo que ya mencionamos antes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué se quiere archivar el proyecto de ley que hay por aborto en caso de violación? Eso significa que no hay un compromiso real ni del Ejecutivo ni de la Asamblea, porque en la Asamblea igual se legisla bajo estos preceptos fundamentalistas y conservadores. Pero bueno, como movimiento de mujeres y feministas, nuestro desafío es empoderarnos de esta ley, hacer conocer, trabajar con los GATS, hacer conocer a las mujeres cuáles son sus derechos, cómo pueden denunciar, porque esta es una ley de ruta para cómo denunciar. Entonces, como desafío, como movimiento, tenemos eso, de empoderarnos de nuestra ley, de hacer que esta ley circule por los sectores más vulnerados y más pobres y sepan cómo empoderarse ellas también y cómo ejercerla. Una de las cosas interesantes de esta ley es que desarrolla un sistema de protección de derechos a favor de las mujeres y las niñas. En el caso de Emilia, recordaremos lo que a ella le ocurrió. Posiblemente esta ley, si estaba vigente en aquella época, pudo haber hecho algo importante, en ese caso, mucho más ágil que lo que se está haciendo, ¿no? Y en general, la finalidad de esta ley es prevenir el femicidio. Una de las cosas que además desde el Estado, antes contábamos cada mes cuántas mujeres iban asesinadas, eso a través de los medios de comunicación ya no se evidencia, ya nos hemos olvidado de ir contando las cifras, falta estadísticas ciertas, ¿no? Pero esta ley tiene el objetivo de prevenir el femicidio. Este sistema de protección tiene que ser financiado, Janet, por el Estado. Claro. ¿Hay condiciones reales en el Estado ecuatoriano, en el marco del contexto económico y social del país, para poder llevar adelante este sistema de protección? Bueno, por lo que vemos, no. Los recursos no están destinados, no se ha entregado ya una partida efectiva para esto, por el tema de la misma situación que vemos en que está el país. Pero eso no significa que no deba hacerse el esfuerzo precisamente para que esa ley se plasme en una realidad. Que si bien es cierto, todavía faltan cosas que mejorar, pero ya el hecho de tener una ley que proteja a las mujeres en sus distintas etapas de vida, desde la niñez, ya es un avance. Como dijo Micaela, no es un regalo, es una lucha del movimiento de mujeres que ha venido por años y que realmente hay que hacerla efectiva, porque si está sobre el papel, no significa nada realmente. Bueno, hay algunas cosas importantes, grandes desafíos en la defensa de los derechos a la igualdad de género y los derechos de las mujeres en general, el derecho a la vida que ha sido tan vulnerado en nuestro país durante los últimos años, el sistema de protección de derechos, la activación de las medidas de protección inmediata para que se pueda prevenir los femicidios, la necesidad de una legislación que regule las relaciones de familia y los derechos de niñas, niños y adolescentes, que no afecte sus derechos y que no sea un mecanismo
mecanismo de segregación y discriminación de sexo o por razones de sexo también, sino un verdadero mecanismo que permite garantizar los derechos de todas y todos sin discriminación. En este año tenemos un gran desafío, la implementación de políticas públicas, el financiamiento para la promoción y protección de los derechos de las mujeres y otro tipo de actividades que son necesarias y fundamentales que deba pensar, reflexionar y asumir el Estado de cara a la necesidad de evitar los retrocesos y avanzar en los cambios que desde la Constitución del 2008 se prometieron y que hasta este momento el movimiento de mujeres se encuentra esperando. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.